Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Acero Humano. Aiko no tenía ganas de estar ahí. Su consejera del colegio Yeta en Nueva Hokkaido le había asegurado que sería un evento ligero, algo más cercano a un espectáculo que a una competencia real, un simple torneo para entretener, decía ella. Pero Aiko no estaba convencida. Si de verdad solo era por diversión, ¿por qué la habían reclutado a ella? Aiko conocía bien sus habilidades, era una experta en kendo y en el arte tradicional de desenvainar la espada con rapidez, el Iai-Jutsu. Su dormitorio estaba cubierto de medallas doradas y trofeos de todos los campeonatos humanos que había ganado. Sus padres, estrictos pero amorosos, no perdían oportunidad para alardear de ella en la red. Gracias a eso, era imposible para Aiko olvidar su espada o la expectativa que cargaba por llevarla. No le dieron casi tiempo para prepararse, apenas unas instrucciones apresuradas. Toma tu katana favorita y dirígete al espacio puerto militar más cercano. De ahí, un transporte directo te llevará hasta el torneo, a varios años luz de distancia. Sudorosa y sin aliento, la mejor espadachina que la humanidad podía ofrecer fue asegurada al asiento del copiloto en un caza espacial militar que volaba a una velocidad FTL hacia su destino. El viaje duraría apenas unas horas. Poco después del despegue, le lanzaron unos audífonos de comunicación interestelar. A través de ellos, comenzó a recibir una avalancha de información por parte de un interno claramente estresado, ya ubicado en el planeta donde se celebraría el torneo. Hola, Aiko Ito, ¿verdad? Bien, genial. ¿Puedes oírme? Verás, te voy a dar el resumen a quemarropa antes de que se corten las comunicaciones. Eres la única representante de la Tierra con espada cinética porque el departamento legal ignoró la página 412 del Tratado Minero. Todos los demás usan sables de pulso. Imagina sables de luz como los de Star Wars, pero que parpadean cada 30 segundos más o menos. Su campo de contención se apaga durante unas 3 décimas de segundo. Esa es tu única ventana de oportunidad para golpear. Las reglas del torneo son brutales. No hay escudos, no hay cascos, nada de ataques a distancia. El primer derramamiento de sangre termina el combate. También hay trucos especiales en cada ronda, pero no logré averiguar cuáles serán. Aterrizas en 3 horas y las rondas clasificatorias comienzan 2 horas después. Así que, respira, haz una reverencia y no mueras. Si perdemos, se cae el acuerdo del Helio 3. Dirección dice que no debería mencionártelo, pero, por favor, gana. ¿Captaste todo eso? Dime que lo captaste, por favor. Aiko apretó con fuerza el mango de su katana, mirando hacia el vacío interestelar con una mezcla de ansiedad y determinación. Sí, claro. Yo tengo una katana y ellos tienen sables de luz. Perfecto. ¿Una katana? ¡Perfecto!, gritó el interno, su voz subiendo un octavo por los nervios. ¿Quién necesita un sable de luz de todos modos? Aiko no tuvo tiempo de responder. El auricular se llenó de estática justo cuando la nave comenzó a romper las antiguas leyes de la física al alcanzar la velocidad FTL. 5 horas después, Aiko Ito, con apenas 21 años, se convirtió en el rostro de la humanidad en la red interestelar, representando a la Tierra en los Juegos Galácticos de la Espada. Vestía un uniforme tradicional de kendo, el bogu, confeccionado al momento de su llegada mediante replicadores que lo ajustaron perfectamente a su complexión. Aunque la armadura se sentía cómoda, la ausencia del men, o sea la máscara protectora, la hacía sentirse expuesta ante el enjambre de cámaras y reflectores que la rodeaban. Los juegos ya llevaban varias horas en marcha. Las primeras rondas eran, en su mayoría, demostraciones mediocres de habilidad por parte de otros combatientes, diseñadas más para entretener al público intergaláctico que para impresionar a los jueces. Mientras tanto, en las gradas, las bebidas con efectos psicoactivos ya habían sido distribuidas y vendidas al público presente. Aiko lo notó de inmediato. Un grupo de alienígenas con aspecto de pez, quizás originarios de algún mundo oceánico, devoraban
bolas de lana cruelcus, una especie de vegetal de tono verde chillón, mientras reían y hacían bromas sobre su equipo. Si no brilla no sirve. Esa terrícola está apagada. Los humanos todavía no salen de la edad de bronce. Por desgracia para ella, Aiko había estado estudiando el lenguaje común galáctico durante todo el semestre, entonces entendió cada insulto, pero no se inmutó. Aiko caminó con paso firme hacia el centro del coliseo. Su coleta negra oscilaba detrás de ella con cada movimiento. La gravedad del planeta era notablemente más baja que la de Nueva Hokkaido, lo que le permitió moverse con más ligereza. Ese pequeño detalle le levantó un poco el ánimo. Hizo una reverencia breve, según el protocolo tradicional, y luego dejó escapar un largo suspiro al dar el siguiente paso hacia el anillo de combate, un enorme círculo flotante. Notó cómo pequeños drones cámaras zumbaban a su alrededor, grabando cada movimiento en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Su oído interno comenzó a protestar. Su cuerpo se alzó del suelo con suavidad, sin resistencia. Flotaba. La primera gimmick del combate se revelaba. El ring estaba en microgravedad. Desconcertada, Aiko trató de buscar algo a lo que aferrarse, algún punto de apoyo para poder estabilizarse, pero no había nada. Todo lo que la rodeaba era vacío controlado. Trató de maniobrar con torpes movimientos, pero cada acción la hacía girar lentamente en el aire. En medio de ese caos silencioso, levantó la vista hacia su oponente. Una criatura imponente la observaba desde el otro lado del anillo. Parecía una mezcla entre un insecto gigante y un dragón, y por supuesto, tenía alas y una cola. Su retador alado flotaba con elegancia, impulsado por lentos aleteos de sus alas traslúcidas. Sus mandíbulas hacían un chasquido seco, claramente divertido. Su voz retumbó por todo el estadio a través de los traductores automáticos, cargada de una arrogancia casi teatral. Ah, la pequeña pegada al suelo ha llegado, tan ligera que flota, pero tan pesada con sus ilusiones. Dime, Shike de la espada, ¿vas a patalear en el vacío o planeas pinchar mi sombra con ese mondadientes? Un dron cámara flotó cerca de Aiko para captar su reacción, mientras el alienígena comenzaba a rodearla con lentitud, su cola ondeando con desdén. Tal vez debería esperar a que tu planeta invente la gravedad cero antes de atacar, o mejor aún, contaré hasta 10 aleteos para darte una oportunidad justa de encontrar el suelo. 1, 2... Se detuvo un momento, fingiendo aburrimiento mientras sus garras pulían con desgano el mango brillante de su sable de pulso. Trata de no marearte girando antes de que llegue a 10, terrícola diminuta. Aiko lo miró fijamente, su expresión endurecida. Ideas cruzaban su mente, destellos de planes que se desvanecían antes de tomar forma, mientras giraba sin control, escuchando las risas del público que se burlaban de ella. Un dron cámara flotó cerca de su rostro, enfocando el sudor que le perlaba la frente. Entonces, lo notó. La luz del sable de pulso del alienígena parpadeó. Fue un instante apenas, una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Aiko recordara lo que el interno le había dicho. Durante unos 0,03 de segundo, el arma era inofensiva, era etérea y vulnerable. El alienígena alzó su arma, apuntándola hacia la humana suspendida en el aire, mientras seguía con su cuenta burlona. Otro dron se posicionó más abajo, buscando un ángulo dramático con Aiko en primer plano y el alienígena amenazante al fondo. El dron apenas rozó la pierna de Aiko y fue todo lo que necesitó. Instintivamente, Aiko lanzó su pie izquierdo, completamente descalzo, contra el dron y lo usó como un punto de impulso. Su cuerpo salió disparado hacia su adversario como una flecha desatada, tomándolo por sorpresa.
Mientras giraba en el aire, su mano se movió con precisión casi automática. Desenvainó su katana y realizó un tajo descendente. El corte fue torpe, pero completamente certero. La hoja de acero atravesó el brazo del alienígena como si nada, cercenándolo de forma limpia justo por debajo del hombro. El sable de pulso se soltó y flotó sin dueño, su luz naranja aún parpadeando. Su oponente abrió los ojos con horror, emitiendo un gemido entre jadeo y furia. Comenzó a maldecir en su idioma natal y un torrente de chasquidos y siseos que apenas los traductores pudieron interpretar. El público lo sintió más que lo que lo escuchó, como una vibración molesta en el pecho. De la herida brotó un fluido dorado anaranjado que se convirtió en esferas luminosas al flotar lentamente por el aire artificial del estadio. La arena cayó en un silencio absoluto. Solo se escuchaban el siseo del plasma escapando del mango cortado del sable y el zumbido suave de los drones cámara flotando alrededor. Por un instante que pareció eterno, Aiko quedó suspendida en el aire, con la katana aún extendida, su coleta negra trazando una estela como la de un cometa de obsidiana. ¡Ataque no autorizado! Gruñó el alienígena, aunque el traductor por fin logró sincronizarse. ¡Falta! ¡Sin aviso! ¡Es completamente ilegal! Aiko giró la cabeza con firmeza, sus ojos fijos en el alienígena herido, sin rastro de miedo. Tú fuiste quien me provocó. Todo lo que hice fue completamente legal. En ese momento, los drones árbitros proyectaron un holograma sobre el anillo de combate, una repetición del detalle de cómo Aiko había usado su propio cuerpo y el dron cámara como punto de impulso para ejecutar el ataque. Un nodo de juez emitió un sonido agudo y claro. Golpe válido. Primera sangre confirmada. El alienígena soltó un alarido de frustración. Sujetaba el muñón sangrante con su única garra restante mientras sus alas batían en ráfagas descontroladas. Su mirada ardía de odio. Las mandíbulas le temblaban de furia. ¡Tú, gusano del mundo de lodo! Aiko no respondió con insultos. Simplemente ofreció una reverencia impecable, el saludo de 2 pasos que le habían grabado en el alma desde que era niña, y luego retrocedió con suavidad, la katana aún lista por si el rival perdía el control. Pero el duelo había terminado, y un rugido estalló en el estadio. Primero, hubo abucheos de sorpresa, luego jadeos de emoción y finalmente un canto atronador que lo consumió todo, el cual decía una y otra vez: ¡Acero! 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 Los mismos espectadores que minutos antes se habían burlado de ella golpeaban ahora las barandillas con euforia, embriagados por la inesperada victoria. Las transmisiones holográficas congelaron la imagen, una humana de cabello oscuro cortando en pleno aire, flotando como una heroína de leyenda. La imagen se repetía en 1000 mundos, proyectada en incontables pantallas. Drones médicos rodearon al alienígena herido, rociando su brazo cercenado con espuma coagulante, mientras lo trasladaban fuera del anillo. La voz neutral del locutor retumbó por los altavoces. Resultado de la ronda 1. Victoria. Representante de la Tierra, Aiko Ito. Clasificación asegurada. La gravedad del estadio regresó a la normalidad. Los pies de Aiko tocaron el suelo con firmeza. Sus rodillas se flexionaron instantáneamente, como si hubiera entrenado en ese anillo toda su vida. Limpió su katana con calma y la envainó, haciendo su característico clic. Luego se giró hacia el túnel de salida. En algún lugar, más allá de las luces, seguro un interno maníaco debía estar desmayándose de puro alivio. Aiko se permitió la más pequeña de las sonrisas, sin mostrar siquiera los dientes, mientras las puertas de la siguiente ronda se abrían y el cántico retumbaba de nuevo en sus oídos, el que decía, como ya saben, acero, acero, acero.
Entre rondas, Aiko fue asediada por los otros delegados humanos presentes, como un enjambre de abejas revoloteando alrededor de su reina. Todos querían hablar con ella, tocarla, felicitarla. Al parecer, ahora era una de las humanas más famosas de la galaxia, por una sola demostración de habilidad. La atendieron sin descanso, le ofrecieron agua, limpiaron su katana con cuidado casi religioso y la empujaron suavemente hacia la siguiente compuerta, los cuartos de final. Aito Ito volvió a entrar al coliseo bajo una lluvia de vítores y abucheos. El cántico aún dominaba la atmósfera, el cual decía, como ya todos saben y repitan conmigo: acero, acero, acero. Aiko hizo una reverencia cortés hacia su próximo oponente, un hombre lobo de casi 3 metros de altura, cubierto de pelaje espeso y completamente oscuro, que le devolvió el gesto con un gruñido seco. El escenario parecía el mismo que antes, salvo por una diferencia. Esta vez, potentes reflectores apuntaban directamente al centro de la arena. Ambos combatientes avanzaron hasta el anillo. El hombre lobo habló en común galáctico rudimentario. Su voz era grave y áspera. Yo, Orrix. Yo, gusto de pelear. Gracias. Aiko bajó la cabeza con respeto. Aiko Ito, haré mi mayor esfuerzo. Una alarma resonó por todo el estadio. Duel commence. O sea, que comienza el duelo. Y de inmediato, los reflectores cambiaron a luz ultravioleta. Aiko parpadeó. Todo a su alrededor se oscureció en tonos azulados, como si el estadio hubiese sido sumergido en un crepúsculo. Pero Orrix, sus ojos plateados, brillaron con intensidad violeta. Él podía ver perfectamente. El sable de pulso del lobo centelleaba con un núcleo color lavanda. Orrix lo alzó con ambas garras mientras hablaba con solemnidad, planteando firmemente sus pies en la plataforma colchonada. Peleamos limpio, primera sangre, honor cumplido. Aiko adoptó una guardia baja con las rodillas flexionadas. En la penumbra ultravioleta, su katana parecía casi invisible, apenas una sombra fantasmal entre sus manos. Aiko entrecerró los ojos con desconcierto. Y entonces, Orrix se lanzó. Los casi 3 metros de músculos y pelaje avanzaron como un borrón. Las garras desgarraron el aire mientras el sable lavanda trazaba un arco chispeante. Aiko se arrojó hacia un lado, sintiendo el calor abrasador del filo pasarle a unos centímetros de la mejilla. La luz ultravioleta pintaba al lobo como una corona de fuego etéreo. Por un momento fugaz, Aiko sintió que estaba soñando, pero Orrix no se detuvo. Aprovechando el impulso de su embestida, apoyó una de sus patas traseras en el borde del anillo y se impulsó con fuerza, cayendo en un tajo descendente con ambas garras, con la clara intención de partir a Aiko en dos, desde la coronilla hasta la cadera. El sable de pulso estalló en luz lavanda mientras bajaba con violencia. Aiko desenvainó su katana en el mismo instante. Su falda de uniforme estaba ondeando con el movimiento. El acero se encontró con el plasma en un estallido de chispas violetas, crepitantes y fugaces. Su hoja chirrió al deslizarse por el borde incandescente del sable enemigo. Seguía intacta, pero apenas resistía. En lugar de resistir el golpe directamente, Aiko se dejó llevar por las fuerzas del impacto, descendiendo a una posición de rodilla mientras dirigía la brutalidad del ataque de Orrix más allá de sus hombros. El lobo aterrizó con fuerza, sus garras marcando surcos en el tatami acolchado. Mostraba una sonrisa feroz, claramente impresionado. Aiko volvió a envainar su katana con precisión. Orrix no le dio ningún respiro. Se lanzó otra vez, esta vez barriendo con su sable al ras del suelo, buscando cortarle las piernas de un solo movimiento.
Aiko dio un salto hacia atrás, apenas logrando esquivar el tajo. Sus pies patinaron un poco sobre la superficie blanda mientras el calor del plasma le acariciaba la nariz. Y entonces lo sintió. Habían pasado exactamente 29 segundos y medio desde el último parpadeo de energía que había notado. Sabía lo que venía. Su mente se vació. Sus sentidos se agudizaron. Entonces desenvainó de nuevo, esta vez con un solo pensamiento. Ahora. Aiko se lanzó hacia ese instante fantasma, esa breve ventana en la que el campo de plasma desaparecía. Su katana cortó el aire, atravesando el resplandor hueco donde el sable debía tener energía. No había resistencia. Su hoja encontró pelo y carne. Rozó el interior de la muñeca adelantada de Oryx. Fue un corte limpio, casi delicado, apenas lo suficiente para que la sangre brotara. Justo cuando el campo de fuerza de energía del sable volvió a activarse con un siseo contundente, con una sola gota carmesí flotando en el aire, brillando como un rubí bajo la luz ultravioleta. Oryx retrocedió de inmediato, completamente sorprendido. Luego vio la gota desprendiéndose y flotando. Su sonrisa se ensanchó, ahora con respeto en lugar de desafío. Primera sangre, pequeña hoja, Gruñó con tono grave mientras apagaba su arma con un gesto sereno. Los drones árbitros confirmaron con un destello: «Golpe válido. La Tierra avanza», traducido en 6 idiomas al mismo tiempo. El estadio estalló en gritos, una mezcla de indignación y entusiasmo, y de nuevo se impuso el cántico que ya parecía grabado en cada rincón del Coliseo. Y repitan conmigo: ¡Acero! 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 Aiko se irguió con firmeza, volvió a enfundar su katana con un «shh» limpio y elegante, y ofreció una reverencia respetuosa. Oryx respondió con el mismo gesto, tocándose con una garra la delicada línea de sangre en su muñeca. enséñame ese truco del tiempo. Gruñó con buen humor. Mi clan querrá aprenderlo. «Después de que gane esto», respondió ella con voz firme, aunque por dentro su corazón seguía martillando con fuerza contra sus costillas. 2 combates ganados, su pulso aún desbocado, pero su ritmo ya estaba en marcha. Salió del círculo de luz, internándose en la penumbra púrpura del túnel de salida, mientras el eco del público aún la seguía como una ola lejana, empujándola mentalmente hacia las semifinales. El personal de la arena la condujo rápidamente de regreso, donde los delegados humanos la esperaban con la misma devoción exagerada de antes, casi como si fuera una santa de carne y hueso. Y por supuesto, ahí estaba también el interno, tan desordenado como ansioso. «Estás en tendencia en 7 mundos del núcleo», soltó de golpe, con la voz en un tono más agudo de lo normal. Y luego se forzó a sí mismo a retomar una actitud profesional. Bien, en resumen rápido de las semifinales, sin luces raras ni gravedad cero esta vez. Han ajustado el anillo para tener gravedad aumentada, lo que sea que eso signifique. Lo único que puedo averiguar es que es más que la de aquí. Aiko reflexionó los dedos, sintiendo una punzada de nervios ante la idea de que su propio peso pudiera aplastarla durante el combate. «¿Y quién es mi oponente?», preguntó Aiko, y entonces el interno le respondió: «Belis Keir, luchadora solitaria, especialista en estoques de pulso. Todo lo suyo son ataques veloces como latigazos y acrobacias aéreas, cosas que se vuelven mucho menos efectivas bajo gravedad pesada, así que probablemente esto se reduzca a una prueba de resistencia». Aiko soltó un suspiro y bajó un poco la cabeza, asimilando la información. «¿Sabemos quién podría ser el rival al final?». El interno
Hizo una pausa. Sus dedos tamborileaban frenéticamente sobre la pantalla de su tableta como si intentara conjurar una respuesta de la nada. No hay información sólida sobre la final aún. El otro lado todavía está decidiendo el último combate entre ellos. Una especie no clasificada y un luchador humano cibernético del cinturón exterior han mantenido sus habilidades en secreto, así que no sabemos qué esperar. Aiko suspiró de nuevo, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego, aplastándola por completo. Ajustó su postura, preparándose mentalmente para el próximo duelo. Genial. Otro comodín. Aiko salió de la compuerta y volvió a pisar la arena. El cántico asociado a su nombre resonó con fuerza en su mente y su cuerpo. El cántico que para este momento ya se deberían de saber, así que no lo voy a decir. Sus ojos se posaron en su oponente. Belis reconoció la especie de inmediato. Había asistido a algunas clases sobre los Choriant, la única especie vegetal sensible de toda la galaxia. En apariencia, se parecían mucho a los humanos, salvo por su piel verde claro y su cabello color hierba. En la red circulaban muchas bromas sobre el deseo mutuo de emparejarse con un Choriant, aunque las complejidades logísticas y ampliamente analizadas parecían imposibles de superar. Belis le devolvió la mirada a Aiko con una expresión fría y calculadora, como si la humana fuera un enigma que deseaba descifrar. Su cabello verde danzaba suavemente bajo una brisa artificial, un marcado contraste con la coleta oscura de Aiko, que se movía con decisión detrás de ella. Ambas hicieron una reverencia mutua y dieron un paso al anillo, sintiendo por primera vez la gravedad aumentada. Aiko se sorprendió, se sentía como en casa. La gravedad era casi idéntica a la terrestre. Miró de reojo a Belis y vio que su rostro se había torcido en una mueca. Claramente estaba teniendo dificultades para adaptarse al peso. La voz del anunciador retumbó por toda la arena, recordando la magnitud del momento. El combate final, la primera sangre, decidirá el campeón. Será Aiko Ito quien se consagre como la primera campeona humana con espada cinética, o Belis Keir, la prodigio de la espada, dominará el escenario. Aiko alzó la vista hacia las gradas, donde los vítores y las burlas se mezclaban en un rugido ensordecedor, del eco que ya conocen todos. ¡Acero, acero, acero! El cántico le vibraba en los huesos, pero ella controló su respiración y dirigió toda su concentración hacia su interior. Belis levantó su estoque de pulso en señal de saludo, el filo cian temblando apenas bajo la gravedad aumentada. «La gravedad, qué pedestre», dijo, forzando una sonrisa mientras ajustaba su postura para compensar el peso extra. El traductor captó un leve tono de tensión en su voz, lo que hizo florecer la confianza de Aiko. Aiko respondió con un desenvaine fluido, adoptó la posición Chuda no Kamae, la postura básica de Kendo, con la punta de su katana apuntando directamente a la garganta de Belis. «Parece día de gimnasio en el campus», respondió en común, o sea, en lenguaje común, dejando que el público humano escuchara su comentario sarcástico. Una oleada de risas recorrió a los humanos en las gradas, y de pronto, simplemente se escuchó: «¡Comiencen!». Belis atacó primero, con un rápido y fulminante ataque en forma de estocada con látigo, buscando acabar antes de que el cansancio hiciera mella. El filo del rapier trazó una estela turquesa en dirección al esternón de Aiko. Aiko se deslizó con gracia hacia un lado, evitando con facilidad el punto de plasma. Con un solo tajo hacia abajo y un grito decidido, Aiko destrozó el mango del arma de Belis con el pomo de su katana. Chispas y fragmentos salieron volando por la arena mientras la multitud estallaba en aprobación. Aiko mantuvo la katana levantada, la punta apenas a 1 pulgada de la clavícula expuesta de la Choriant. La gravedad extra presionaba a ambas combatientes contra el suelo, pero solo Belis parecía agobiada por el peso.
Sus hombros caían mostrando vulnerabilidad. Belis forzó una sonrisa temblorosa. Sus dedos se flexionaban como si quisiera que el mango roto volviera a encenderse. Impresionante, pero no me rindo, dijo Belis, completamente segura de lo que decía. Con un movimiento fluido de su muñeca, desechó el mango destruido y giró rápidamente, desarmada. Un resplandor verde savia brillaba a lo largo de sus venas en los antebrazos, la adrenalina fotosintética propia de los Choriat. La mujer planta se lanzó de nuevo, esta vez con una patada giratoria buscando cegar la rodilla de Aiko. Fue rápida, pero la gravedad la arrastró hacia abajo más rápido de lo esperado. Aiko dio un pequeño salto, manteniendo la katana horizontal, dejando que la espinilla de Belis rozara sin causar ningún daño. Girando en el aire, Aiko trazó un corte horizontal con su katana. Detuvo el golpe apenas a un cabello de distancia. El acero rozó apenas los mechones del cabello de Belis. El mensaje era claro. Podría terminar esto en cualquier momento. Belis tambaleó, respirando con dificultad. Sus pies resbalaban en el tapete. Levantó ambas manos abiertas y el pecho completamente agitado. Entonces dijo Aiko, ¿rendirse? No hay vergüenza en ello, dijo con una voz firme y calmada. Los ojos cobres de Belis se posaron en la gota de savia que aún temblaba en su antebrazo, producto de un roce interior. El orgullo y la pragmática realidad luchaban en su interior. Finalmente exhaló y sus hombros se relajaron. El honor Choriat acepta la realidad. Me rindo. Belis esbozó una sonrisa cansada y tocó con 2 dedos la vena en forma de hoja que recorría su brazo. Si la Tierra alguna vez abre un programa de intercambio, dijo con una voz ligera pero sincera, me inscribiría para estudiar ese trabajo de pies de cerca. Aiko asintió apenas y respondió, se lo diré a la junta curricular. Retrocedió mientras los drones médicos guiaban a Belis hacia el túnel de salida. Las luces de la arena estallaron con el mensaje «Victoria para la Tierra» y el cántico, que ya se saben, retumbó por encima de sus cabezas. Aiko giró con el corazón aún acelerado y se dirigió al pasillo de preparación. Quedaba una pelea antes del campeonato, pero ya llevaba consigo el respeto de una rival digna resonando detrás de ella. De regreso en el pasillo de servicio, una corriente de aire fresco acarició su rostro húmedo de sudor. El interno se apresuró a alcanzarla con la tableta aferrada como si fuera un salvavidas. «Buen control allá afuera», dijo, aún recuperando el aliento. Los médicos dieron el visto bueno para Belis. Tuvo un corte pequeño, pero el ego, ese sí se lastimó. Más importante, la final empieza en 90 minutos. Arena con tapete sencillo, gravedad estándar terrestre, sin trucos esta vez. Quieren un espectáculo puro. Aiko se encogió de hombros y con una mezcla de alivio y anticipación simplemente preguntó, ¿quién será mi oponente? El interno solo respondió, Cal, solo se presenta así. Es un cyborg del cinturón exterior. Tiene un récord de duelos de 47 victorias y ninguna derrota. El interno giró su tableta para mostrarle un video en bucle. Se veía una figura común, con cabello oscuro, que blandía 2 sables de pulso verde que brillaban en alternancia. Parece un tipo normal, pero ya es mayormente electrónica. Seguro que tiene una historia trágica detrás. Lo que hace diferente es que sincroniza los ciclos de contención, explicó, señalando la pantalla. El sable derecho cae y un cuarto de segundo después sigue el izquierdo. Nunca hay un momento en que ambos estén apagados. Aiko solamente pudo exhalar por la nariz. Así que el truco que usé con Norrix queda descartado. Exacto, a menos que quieras cortar otro brazo, bromeó el interno con una risa nerviosa. Aiko no sonrió, su mirada se fijó en el holograma, siguiendo el ritmo de los sables de Cal. El tapete era inmaculadamente blanco bajo una luz neutral.
No había trucos, con una gravedad estándar y la energía del público vibraba en el aire, con el cántico que ya todos conocemos y amamos: ¡Acero! ¡Acero! ¡Acero!, el cual retumbaba como un trueno lejano. Aiko entró al ring con su katana reluciendo. Frente a ella, Cal respondió con una reverencia cortés. Era de cabello castaño común con unos ojos grises firmes y desenvainó sus dos sables. Los núcleos esmeralda destellaron, primero el derecho y luego el izquierdo, con un pequeño desfase. La voz del anunciador resonó potente. Combate final, la primera sangre decidirá el título. Aiko se colocó en Chudam no Kamae, sincronizando su respiración con los pulsos desfasados. La voz de Cal se escuchó baja, pero firme. Acero humano contra humano de acero. Eso es irónico. Y entonces se escuchó la voz del presentador. ¡Comiencen! Cal avanzó con los sables en movimiento cruzado. Aiko paró el tajo derecho, se deslizó hacia adentro, bajó el sable izquierdo desfasado y llegó cortando. Ella rodó agachada, el plasma verde quemando el aire sobre su espalda. Los gritos y jadeos del público resonaban mientras Cal presionaba el ataque, lanzando estocadas directas que forzaban a Aiko a retroceder, dejando que él marcara el ritmo del combate. Entonces, un fallo. El sable derecho de Cal parpadeó momentáneamente. Aiko se lanzó hacia la abertura, pero Cal lo anticipó. Giró sobre sí mismo, superponiendo la hoja izquierda activa para proteger la derecha inactiva. Acero contra plasma. Chispas estallaron con un siseo. Él esbozó una sonrisa arrogante. «Has estudiado mi ritmo, como puedo ver». «Estudiar no es lo mismo que dominar», respondió Aiko con rapidez. Ella fingió un ataque alto y Cal cayó en la trampa y levantó su guardia izquierda. En ese instante, Aiko golpeó con el filo plano de su katana la muñeca derecha de Cal, metal contra hueso, haciendo que su sable cayera al suelo. Sorprendido, Cal reaccionó rápidamente pateando su arma caída detrás de él y él contraatacando con un tajo hacia Aiko. Ella bloqueó y paró los golpes, intentando contar mentalmente el tiempo de apagones del campo, pero la lluvia constante de ataques la dejaba completamente en blanco. Pasaron varios minutos y múltiples fallos en los campos de contención cuando Aiko se dio cuenta de repente. Sus manos estaban ardiendo. Miró rápidamente su katana al rojo vivo justo antes de que ésta se partiera en dos, la punta girando y uniéndose al sable abandonado de Cal. Aiko apenas tuvo tiempo para asimilar la pérdida de alcance cuando Cal atacó, su hoja esmeralda lanzándose hacia el centro, ahora descubierto de Aiko. Ella giró de lado, sujetando lo que quedaba de su katana, menos de la mitad, y dejó que el filo roto se deslizara junto al plasma, mientras chispas saltaban donde el calor tocaba el acero. El público contuvo la respiración ante la súbita inversión. La legendaria espada del terrícola reducida a un fragmento brillante. Los ojos de Cal se posaron en el arma destrozada, su confianza completamente flameando. El acero se derrite. Mejor ríndete. Los labios de Aiko se prepararon con la determinación de un filo. El acero se dobla, replicó, alzando el fragmento dentado. Pero yo no. Antes de que Cal pudiera replicar, ella entró dentro de su alcance, tan cerca que él tuvo que inclinar su sable para evitar clavárselo a sí mismo. La hoja de plasma más pesada resistía movimientos bruscos y se retrasó un instante. Aiko aprovechó ese momento, golpeó con su puño izquierdo el estómago de Cal, intentando dejarlo sin aire, pero él apenas se inmutó. Cal la empujó hacia atrás y bajó su hoja pesada contra los restos de la katana de Aiko, haciendo que volviera a brillar intensamente en rojo. En un tenso forcejeo, aún atrapada en ese choque, Aiko reunió todas sus fuerzas y con su brazo izquierdo levantó la punta de su katana del tapete. Los ojos grises de Cal se abrieron de par en par. Estaba improvisando.
Aiko empujó el filo roto de su espada hacia el muslo de Cal con un gruñido, haciendo que la sangre brotara por su pierna. Los ojos de Cal se abrieron aún más al sentir la punta dentada clavarse en su muslo. Su sangre salpicó por completo y manchó el tapete blanco e inmaculado. El dolor punzante lo hizo retroceder tambaleándose, incapaz de mantener el control de su arma. Su respiración se cortaba mientras la realidad se imponía ante él. La pelea había terminado y él había sido la primera sangre. Aiko permaneció erguida, el pecho agitado por el agotamiento. Sujetaba la katana con firmeza, el fragmento roto brillando bajo las luces. Su cuerpo estaba claramente magullado, pero su determinación seguía intacta. La voz del anunciador resonó por toda la arena. ¡Primera sangre! ¡Aiko Ito reclama la victoria! El público estalló en vítores ensordecedores, una ola de emoción que invadió el estadio. Los cánticos de ¡Acero! 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 retumbaban, sacudiendo cada rincón. Aiko bajó su espada y retrocedió. Su cuerpo aún estaba vibrando por la intensidad del combate. Cal permanecía arrodillado, la respiración entrecortada, la sangre goteando por su muslo. Su arma, abandonada en el suelo, yacía justo fuera de su alcance. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto renuente. La voz de Aiko sonó tranquila mientras se dirigía a él, aún jadeando ligeramente. «¿Has peleado bien, Cal?» Él gruñó forzándose a ponerse de pie con un gemido de dolor. «¿Tienes acero en ti, humana?», murmuró, ofreciéndole un breve asentimiento. «Te subestimé por completo». Aiko hizo una reverencia, mostrándole un gesto de respeto. «Sin resentimientos», dijo, y simplemente, aunque su voz llenaba todo el peso de su triunfo. Cal esbozó una sonrisa torcida mientras se agarraba la pierna con una mueca. «Los resentimientos son para los perdedores. No te preocupes, volveré». Con eso, Cal se dio la vuelta y se alejó cojeando del tapete, dejando a Aiko en el centro de la arena. Los vítores del público se intensificaron, haciendo vibrar la misma estructura del estadio. Aiko lo había logrado, había ganado, y la voz del anunciador resonó una vez más. Y con esto, Aiko Ito se convierte en la primera campeona de la espada cinética de la Tierra. Aiko se permitió un momento para absorber todo el instante. Las luces, el rugido de la multitud, el peso del título, todo era suyo. La primera sangre había sido derramada, pero ahora era su nombre el que resonaba por toda la galaxia. Si te gustó el video así de largo, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. No olvides también en volverte un miembro del canal si está en tus posibilidades. Me ayudas a traer videos prácticamente todos los días. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos, que prometo que pronto voy a volver a actualizar, así que es hora para volverse miembro. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.